aleluya, aleluya. ¿Cuántos se atreven a darle un aplauso al Señor? Vamos, un aplauso fuerte que se escuche. Aleluya. Bendito el Señor. Le damos la bienvenida a todos los que están con nosotros en este lugar adorando y glorificando el nombre del Señor. Queremos darle la bienvenida también a aquellos que están con nosotros a través de las redes sociales. Somos en la congregación Iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651, en el barrio Atuarriba, en Arecibo, al lado de San Luis Paint Center y del Taller Padrón. Nuestro número de teléfono es el 787-326-4729. 787-326-4729. Bendito el Señor. ¿Cuántos están felices hoy? Vamos. Amén. Dios es bueno, Dios es bueno. Óigame bien, yo quiero hablarles en esta mañana bajo el tema: menguar es un proceso de crecimiento. Menguar es un proceso de crecimiento. Vaya conmigo a las Escrituras, al libro de Filipenses, capítulo 1, verso 6. Filipenses 1, 6. Bendito Dios. Filipenses 1, 6. Santo eres Dios. Dice allí: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo lo voy a repetir. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del fin. Les dije que quería hablarles bajo el tema: menguar es un proceso de crecimiento. Y ahorita entonábamos una alabanza que decía que queremos menguar para que Él crezca. Y usted debe haber escuchado esa frase en otras ocasiones: menguar para que Él crezca. Y quiero dejarles saber que esa frase se encuentra en las Escrituras. Está en el libro de Juan, capítulo 3. Allí lo va a encontrar. Juan, capítulo 3, va a encontrar esa frase que dice menguar para que crezca. Juan capítulo 3, verso 25 al 30, por ahí está esa frase, donde dice menguar para que Él crezca, o bien sea, es Juan el Bautista diciendo que es necesario que Juan mengüe para que Jesús crezca. Así que bajo el tema menguar es un proceso de crecimiento, muy bien yo pude haberme enfocado en ese texto bíblico, en esa porción bíblica. Y cuando leemos esa porción bíblica, pudiéramos enfocarnos en los sucesos que están aconteciendo allí. Y lo primero que allí está pasando es que los discípulos de Juan están teniendo una discusión con otros judíos por el asunto de la purificación, algo que era extremadamente importante para los judíos. También pudiéramos enfocarnos, cuando leemos Juan capítulo 3 del 25 al 30, pudiéramos enfocarnos en lo que los discípulos le dijeron a Juan. Y ellos le dicen a Juan: el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Y pudiéramos coger ese texto y hablar del celo de los miembros de la iglesia que pastoreaba Juan el Bautista por el crecimiento que estaba teniendo la iglesia nueva que comenzaba al lado, que la estaba pastoreando Jesús. Pudiéramos enfocarnos en esa cuestión de que los discípulos de Juan, los que pertenecen a la iglesia de Juan el Bautista, están teniendo celos
de la iglesia nueva que está levantando Jesús. Pero eso no pasa hoy día. Las iglesias no tienen celos unas de las otras. No tienen celos de la iglesia nueva que hable. Bendito Dios. Tal vez nos podemos enfocar en la humildad de Juan, cuando Juan el Bautista dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Pudiéramos enfocarnos ahí. Sin embargo, el texto que tomamos de base fue Filipenses capítulo 1, verso 6, que dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. Así que cuando nosotros escuchamos la palabra menguar, nuestros pensamientos rápidamente reaccionan y los relacionan. Óigame bien, usted allá en la cabeza suya, cuando usted oye menguar, usted lo relaciona a decrecimiento. ¿Ah? Menguar es decrecimiento. Y es un concepto algo complicado de poder explicar, porque es algo así como que ir perdiendo estatura en vez de ir ganando estatura. Es como crecer en dirección contraria, en dirección opuesta, ¿verdad que sí? Yo no soy agricultor, pero algunos de ustedes tendrán la idea y lo van a encontrar un poquito más fácil cuando yo les lo compare con esto que ustedes muchos conocen, y es el ñame. El ñame crece para abajo. ¿Ah? El ñame crece para abajo. Y cuando nosotros pensamos en menguar, pensamos en crecer de una manera diferente. En vez de para arriba, para abajo. Usted se imagina yo creciendo para abajo. Usted se imagina a la hermana Elia creciendo para abajo. No se lo imaginen. No se lo imagina. ¿Ah? No pierdan el tiempo. Se nos ocurre pensar, cuando hablamos de menguar, se nos ocurre pensar en hacernos más pequeños, ¿sí o no? Sin embargo, yo me quiero enfocar en esta mañana en un aspecto diferente, o en otro aspecto de menguar. Por eso el tema de esta mañana dice: menguar es un proceso de crecimiento. Dile al que está al lado tuyo: yo estoy en un proceso de crecimiento. Yo estoy en un proceso de crecimiento. Pero yo quisiera escucharlo como si tú lo creyeras de verdad. Yo estoy en un proceso de crecimiento. Vamos. Yo estoy en un proceso de crecimiento. Dile al que está al lado tuyo: me están menguando. Me están menguando. Oye, dile: me están menguando. Me están menguando. Dile al que está al lado tuyo: estoy menguando Estoy menguando. porque estoy Porque estoy en crecimiento. en crecimiento. Aleluya, aleluya, aleluya. Estoy menguando porque estoy en crecimiento. Entonces, cuando los padres tenemos el primer hijo, junto con él nos llegan muchas preocupaciones, nos llegan ansiedades. ¿Ah? Los que son padres aquí saben de lo que estamos hablando. Los que no, algún día tendrán la experiencia y sabrán. Pero nos llegan un montón de ansiedades cuando los hijos llegan. Cuando el primer hijo llega, nos llegan un montón de ansiedades y nos preguntamos si nos vamos a poder manejar bien con ese nuevo rol de padre que acabamos de asumir, porque llegó el nuevo bebé. ¿Ah? Y con los años nos damos cuenta que como padres nunca terminamos de crecer, nunca terminamos, y así que no hay forma de que a usted lo puedan graduar como padre. No es como terminar un bachillerato. ¿Ah? Porque tener hijos no es un evento o un proyecto. Tener hijos es un proceso de crecimiento que nunca termina. Amén. Los hijos siempre serán nuestros hijos, ¿sí o no? Señor, sí. De hecho, sin importar la edad que ellos tengan, nosotros le llamamos los nenes. El mayor mío tiene casi 40 años. ¿Ah?
No, eso es para ver si estaba despierto. Tiene 31. Óigame, pero para mí sigue siendo el nene. Y yo pregunto, ¿y el nene llegó? ¿El nene no llegó? ¿El nene está trabajando? ¿Ah? Porque para mí son los nenes. Al punto de que su hermano menor pregunta si los nenes van para casa. Y siempre vamos a estar esperando el afecto de nuestros hijos. Ah, no, así es, Coqui. Siempre vamos a estar esperando el afecto de nuestros hijos. Vamos a esperar un abrazo, un beso, un gesto de agradecimiento, un gesto de cariño. Y esa es la evidencia que tener hijos es un proceso de crecimiento que nunca termina. Nunca termina. Entonces, este proceso de tener hijos habla mucho de la naturaleza de Dios. Escúchenme bien, escúchenme bien. ¿Por qué es que habla de la naturaleza de Dios? Porque Dios nos quiere enseñar cómo es que Él funciona. Porque Dios es un Dios de procesos. Bendito Dios. Él no nos creó siendo adultos. Aquí nadie nació siendo grande. Nos hizo pasar por un proceso de crecimiento desde niños hasta adultos. Y quizás muchos de los que están aquí les pasó lo mismo que a mí, que tal vez quisimos adelantarnos en ese proceso de crecimiento y evitar algunas etapas. De hecho, mi esposa, cada vez que hablamos de mi historia, ella me dice, es que tú eres algo aparte, tú quisiste crecer muy rápido. Al punto de que cuando yo tenía 10 años estaba trabajando en un colmado. O sea que en mi niñez, aunque fue una buena niñez en algunos aspectos, económicamente fue difícil. Entonces yo quería ser grande para trabajar y poder costearme todas las cosas que yo quería. Inclusive costearme aquellas cosas que eran necesarias también. Yo quería ser adulto antes de tiempo. Y eso provocó ansiedad en ese proceso. Provocó ansiedad porque para colmo de males, el proceso de cambio físico en mí se tardó más que en otros que tenían mi misma edad. Entonces cuando yo ingresé a la universidad, yo parecía de intermedia. Ya usted se puede imaginar un muchachito que tiene aspecto de intermedia en la universidad. ¿Ah? Y muchos gritaban allí en la universidad cosas como esta. ¿Dónde está el papá de ese nene? En la universidad. Mira, te equivocaste de escuela, esta no es la elemental. No sé por qué ustedes se ríen, se están riendo de la desgracia mía. Y no se diga, y eso ni venga a la cabeza suya el asunto con las muchachas. ¿Ah? Porque un muchachito con aspecto de intermedia no llenaba las expectativas de una muchacha de universidad, compitiendo con los que estaban en la universidad, que tenían aspecto de hombre, vamos. Tenía barba y bigote y todas esas cosas. Y yo lo que tenía una lanita ahí, una sombrita. ¿Ah? O sea, yo no llenaba las expectativas de las muchachas en la universidad. Pero hoy yo puedo entender que todo fue un proceso. Bendito Dios. ¿Ah? Que el adulto que soy hoy tiene que ver con el niño y el adolescente que yo fui. Amén. Entonces la vida espiritual es igual. Como sigue escuchando murmuraciones de alguien que yo veo aquí, la voy a poner en disciplina. Se está mofando de las cosas que yo estoy diciendo, relacionadas conmigo y la universidad. ¿Ah? La vida espiritual es igual. Escúcheme. Cuando usted y yo nos convertimos a Cristo, no implica que en el momento que usted se convirtió, vamos a pensar y vamos a actuar igual que Jesús. Escúcheme.
Porque es que nos han hecho pensar en las iglesias que cuando venimos a Cristo, toda nuestra vida va a dar un giro de 180 grados y te vas a convertir en un super cristiano, en un santo con aureola y toda la cosa, que de ahí en adelante nadie te podrá hacer frente, nadie te podrá hacer caer. Eso es lo que nos han hecho creer. Y cuando nos damos cuenta de que ese cambio espiritual no ocurre de manera instantánea, nos frustramos. Pero yo he venido a decirte hoy que Dios quiere enseñarte. Él quiere que tú entiendas que tu cambio no es instantáneo, que todos los días aprenderás algo nuevo. Cristo no murió en la cruz para hacerte un super cristiano. Cristo no murió en la cruz para ponerte una aureola de santo, tampoco para evitarte las caídas, tampoco para evitarte las pruebas. Las circunstancias y las pruebas no vienen para matarte, óyeme bien, sino para ayudarte a crecer y a madurar, porque estamos en un proceso donde menguar es un proceso de crecimiento. Amén. Bendito Dios. Sí, porque hay mucha gente que piensa que las pruebas vienen y vienen para acabar con nosotros. Entonces, cuando yo tenía 7 años, en el plan de Dios estaba que mi abuela materna era la que nos iba a encaminar en las cosas del Señor. Y nos lleva a la iglesia bautista. Y allí yo comienzo mi formación cristiana. Llego a los 7 años y a los 10 años yo quise bautizarme. Y usted sabe que por regla las iglesias dicen que los niños se bautizan de 12 años para arriba. Sin embargo, en esa ocasión hicieron una excepción conmigo a los 10 años y me bautizaron. Pero naturalmente la falta de madurez física, porque imagínese un niño de 10 años, la falta de madurez física y la falta de madurez espiritual me hizo pensar que como ya yo era cristiano, yo tenía que bautizarme, porque ese es el paso que uno tiene que dar después que se convierta al Señor. Tenía que bautizarme, aunque yo no entendiera lo que significaba bautizarme. Quizás yo lo veía como un paso lógico dentro de la congregación cristiana, como un proyecto mío, y no lo veía como un proceso de crecimiento. Yo pensaba que si yo me bautizaba rápido, sería más espiritual, crecería sin carnalidad y mis defectos humanos no se iban a desarrollar. ¿Ah? Pero con el tiempo la frustración llegó cuando tú te das cuenta de que el cambio no fue inmediato. Yo no sé cuántos se están retratando o se están proyectando en mi retrato. Bendito Dios. Porque yo no entendía que el cambio no lo opero yo cumpliendo con requisitos eclesiásticos ni con requisitos de líderes congregacionales. El cambio lo opera Dios conforme a su plan para nosotros en su kairos y lo ajusta a nuestro cronos. Bendito Dios. Y tengo que detenerme un chispito aquí, porque yo sé que muchos de ustedes conocen de lo que estoy hablando, pero quizás otros que nos están viendo no entienden a qué me refería yo con que Dios lo hace conforme a su plan en su kairos y lo ajusta a nuestro cronos. Yo quiero que usted entienda que Dios no se rige por el tiempo. Esa cuestión de horas, minutos, segundos es para nosotros. Dios creó el tiempo, pero lo creó para nosotros. Dios está fuera de eso. ¿Ve? Así que usted es el que tiene cronos, porque usted tiene tiempo cronometrado. Dios está en su kairos. ¿Ok? Así que Dios opera en nosotros su plan para nuestra vida y lo hace desde antes de la fundación del mundo. Dios lo hizo en la eternidad. Lo que está pasando es que ahora se está ejecutando en tu tiempo. Amén. Y tengo que decir eso porque hemos escuchado mucha gente que habla, no, es que yo estoy esperando el tiempo de Dios. No, es que Dios lo va a hacer, pero en su tiempo.
No es en el tiempo mío, es en su tiempo. No, Señor, no tiene nada que ver con eso. Ya Dios lo orquestó. Amén. Ya Dios lo diseñó. Lo único que está esperando es que el tiempo tuyo es el que se tiene que cumplir. Bendito Dios. ¿Ah? Por eso cuando Daniel, si no me equivoco fue Daniel, oró, que creo que lo estaba discutiendo con el hermano Heriberto antes, y dice la palabra que vino la respuesta vino de inmediato. Pero cuando oró por segunda vez, la respuesta se tardó más o menos 2 semanas. Y el ángel le dijo, la respuesta tuya me la dieron inmediatamente, tú oraste, pero es que yo tuve que pelear en los aires para poder llegar aquí con la respuesta. Es que ya todo lo que va a acontecer, Dios lo orquestó. Gracias, Señor. Se va a ir cumpliendo en tu tiempo. Gracias, Dios. Por eso es que Dios lo hizo conforme a su plan en su kairos y lo ajusta a nuestro cronos. Amén. Amén. Así que el asunto está en que nuestra cultura occidental nos ha enseñado a ser personas de proyectos, a ser personas de metas, y nos han doctrinado a ser una cultura microondas. Sí, Señor. Óigame. ¿Por qué yo digo una cultura microondas? Porque nosotros queremos ver los resultados rápidos. Y si no vemos resultados rápidos, nos frustramos. Por eso usted ve que viene gente a la iglesia que se convierte al evangelio y como no han visto los resultados que quieren ver, se van. Porque las cosas las quieren instantáneas. Sí, Señor. Pero esto no opera de esa manera. Nosotros queremos las cosas instantáneas porque tenemos prisa por cambiar. Y no entendemos que es un proceso de crecimiento. No entendemos que nosotros estamos en un proceso de crecimiento, que esto es una relación de vida constante con Jesús, que es un proceso de cambio, que es un proceso de madurez, que menguar es un proceso de crecimiento que va a durar mientras usted viva. Sí, Señor. Sí, porque si usted pensó que iba a durar hasta que usted cumpliera 50, o que iba a durar hasta que usted cumpliera 60, pues también se equivocó. Este es un proceso que va a durar mientras usted viva. Bendito Dios. Quizás alguien en este momento que pueda estar aquí o que nos está viendo a través de las redes sociales se puede estar sintiendo infeliz. Quizás hay gente dentro de la iglesia, y dije quizás, pero estoy seguro que hay gente dentro de la iglesia que están peleando con un hábito que los domina. Hay gente que puede estar peleando con hábitos que tuvieron afuera, los traen porque obviamente llegan con ellos, pero no han podido trabajar con ellos. Por eso es que usted ha visto gente en la iglesia que no ha podido parar de fumar, porque lo trae de allá. O hay gente en la iglesia que vienen a la iglesia y no han podido dejar de consumir alcohol. O hay gente que viene a la iglesia que no ha podido dejar de mentir, porque traen el asunto de la mentira desde allá. Pero escúchame bien lo que te voy a decir. Este proceso no es un proceso microondas. No es para que el próximo verano esté completo. No es para que estas navidades yo alcance la santidad. Escúchame bien. Vas a seguir luchando. A veces vas a ver como que crece, pero otras veces vas a sentir que te estancaste. Porque en la vida con Dios tendremos altos y bajos. Pero la buena noticia es que aunque hoy tú te sientas súper espiritual y mañana tú te sientas decaído, Jesucristo prometió estar con todos nosotros todos los días hasta el fin. Y todo es parte de estar en un proceso de crecimiento, porque Él te está menguando. Amén. Bendito Dios.
Sí, Él te está menguando. Óyeme bien. Él te está menguando. Y cantamos la canción menguar para que crezcas tú. ¿Ah? Y con el permiso del escritor, nosotros le cambiamos un poco la letra al asunto. Menguar, porque la gente piensa, mucha gente cree que ellos son los que tienen que menguar. Porque han creído que Jesús nos salvó en la cruz y con su muerte lo que hizo fue dar el primer pago y nosotros tenemos que pagar las mensualidades luchando para perfeccionarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Jesús dio el pronto y nosotros tenemos que hacer los pagos mensuales. ¿Ah? Por eso es que la iglesia está llena de gente frustrada, que se pasa la vida intentando ser santo, que se pasa la vida intentando menguar por su propia fuerza. Y como no pueden, se frustran. Yo tengo una pregunta para ustedes y no me la tienen que contestar. Pero contéstesela usted mismo. ¿Para qué queremos menguar? Estoy seguro que la primera respuesta que le vino a la cabeza es que yo quiero menguar para agradarle a Él. Esa es la respuesta evangélica. Yo quiero menguar para agradarle al Señor. Es que yo quiero menguar para que Él me vea como que soy digno de lo que Él me quiere dar. Quiero menguar porque necesito que Él me pueda ver agradable a sus ojos. Óyeme. ¿Significa entonces que tú piensas que tú no le agradas? ¿Significa entonces que tú piensas que Él te salvó por lástima? Pues yo tengo una noticia para ti en esta mañana. Él te dice, como le dijo a Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciera, te santifiqué. Te vi antes que naciera. Cada día de tu vida estaba registrado en mi libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día de tu vida pasara. Yo sabía que tú eras imperfecto, pero aún así te amé. Aún así te amo. Aún así te seguiré amando. Estás en un proceso de crecimiento y soy yo el que te está menguando. Aleluya. ¿Cuántos pueden darle gloria al que vive y reina para siempre? Oh, gloria a Dios. La religión nos ha puesto carga. Tenemos que agradarle a Dios. Tenemos que ser gente de oración. La religión condiciona el amor de Dios y nos dice: mientras más tú ofrendes y diezmes, más Dios te va a amar. Escúchame bien lo que te voy a decir. Dios no te amará más de lo que ya te ama. Amén. Dios no te va a perdonar más de lo que ya te perdonó. Porque es que Él te perdonó todos tus pecados. ¿Qué más tú quieres que te perdone? Santo, santo eres Dios. La Biblia dice que nos amó con amor eterno. Santo eres Dios. Fíjese eso. Ahora, imagínense usted por un segundo que Cristo murió por todos nuestros pecados para que después de eso tú te esfuerces para agradarle a Él. ¿Ah? Sí, porque nosotros, todos los que estamos aquí, de alguna manera hemos tenido líderes conciliares que nos dicen: como tú te convertiste a Cristo, ahora eres una nueva criatura, ahora tú eres cristiano, aquí está la lista del no. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, tampoco puedes hacer aquello. Todo es no, no, no y no. No puedes ir al cine porque es la silla de escarnecedores. No puedes ir a la playa porque eso es pecado. Y si vas a ir a la playa te tienes que poner una falda mahón a los tobillos. Cosa de que si la corriente te lleva te puedas ahogar rápidamente. Porque te convertiste a Cristo. Óyeme bien. Te convertiste a Cristo, pero ahora tú tienes que andar en santidad y tienes que cuidar la salvación. Oye,
Filipenses capítulo 2, verso 12, no dice que tú tienes que cuidar la salvación. Oh, ahora esto sí se puso malo. El pastor se volvió un hereje. Porque allí dice cuidar la salvación con temor y temblor. No, allí no dice eso. Allí dice ocupaos en vuestra salvación con temor y con temor y temblor, dice allí. ¿Usted sabe lo que significa ocuparse en la salvación? Significa esforzarse por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y amor. De eso es que se trata. Así que Pablo lo que nos está diciendo en Filipenses, nos está diciendo, continúen viviendo de una manera que le dé sentido a su salvación. Maravilloso. Trabajen en su salvación para llevarla a un pleno efecto, óyeme bien, buscando de manera activa tu madurez espiritual. Eso es lo que Pablo está diciendo allí. Sí, Señor. Pero los que tienen miedo, entonces la tienen que guardar. Entonces hay un montón de gente que son cristianos de la secreta. Yo sé que usted ha escuchado esto otras veces. Que son cristianos aquí, pero afuera la conducta de ellos no es de cristianos. Llegar a la madurez espiritual significa entrar en un proceso de crecimiento donde nosotros menguemos para que Cristo sea revelado a los demás mediante nuestras vidas. Óigame bien. Pero nos han llevado a pensar que si somos más limpios y le agradamos por medio de nuestro esfuerzo, Dios nos va a amar más. Tú debes entender que tu esfuerzo no resultará en más amor ni más perdón de parte de Dios. Él te ama desde antes de la fundación del mundo y perdonó todos tus pecados sin que tú hicieras algo para merecerlo. Escúchame bien, eso ha sido resultado de su gracia maravillosa. Oh, gloria a Dios. Deja que sea Dios que mediante un proceso de crecimiento te mengue. Aleluya. Aleluya, santo. Aleluya. Si tú esperas menguar por tus fuerzas, para entonces así poder ayudar a alguien, así poder bendecir a alguien, se te va a pasar la vida intentándolo y no vas a tener resultado. Porque menguar es un proceso de crecimiento y es Dios el que lo lleva a cabo en ti. Amén. Entonces, mientras tú estás en ese proceso de crecimiento, Dios te va a usar. Óyeme bien. Óyeme bien, esto es bien importante, escúchame bien. Mientras tú estás en ese proceso de crecimiento donde Dios te está menguando, Él te va a usar porque a Él no le importa en qué parte del proceso tú estés. Gloria a Dios. ¿Me escuchó, verdad? Así que no tienes que esperar a estar maduro para que Dios te use. El que no hayas menguado lo suficiente no te aleja de Dios. Bendito Dios. Él te ama así como tú eres. Escúchame bien, Dios te ama como tú eres, no importa el tiempo que tú lleves en el proceso, no importa en qué lugar del proceso de crecimiento tú te encuentres, Él te ama como tú eres. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero cuando yo establecí mi propio proceso de crecimiento, que no es otra cosa que menguar para que Él crezca en mí, y traté de seguir el paso que yo creía que era el correcto, que era bautizarme, y cuando vi que después de bautizado yo seguía teniendo debilidades, seguía teniendo tentaciones, y créame que un niño de 10 años puede tener debilidades y tentaciones, pero cuando yo fui creciendo, las debilidades fueron otras, las tentaciones fueron otras.
Al punto que llegó una etapa en mi vida que yo entendía que Dios me había desechado, que yo no era merecedor de la gracia de Dios. Y llegó un momento en que dentro de la iglesia yo entendía que estaba más perdido que afuera. Entonces dije, para perderme aquí dentro, tratando sin lograrlo, que me pierda afuera. Óigame. Y cuando vi que todavía seguía con tentaciones y con debilidades, yo me frustré. De hecho, yo pensé que fue que el bautismo me falló. Que a lo mejor el agua el día que me bautizaron no estaba tan limpia nada. O quizás que se me pegaron los pecados del que se bautizó primero que yo. ¿Ah? Que los dejó allí, yo me metí y los cogí. ¿Ah? La frustración es el producto de no haber entendido que menguar es un proceso de crecimiento que no me corresponde a mí, que es proceso de Dios en mí. Por eso mi intención en esta mañana es que tú entiendas que aun cuando hay cosas en ti que tú no has podido cambiar, que no eres la persona buena que tú quizás creíste que era, que hay cosas en ti que aún no has podido superar y te frustras por eso, yo quiero insistirte hoy que caminar la vida con Cristo puede ser un trayecto tumultuoso, puede ser un proceso frustrante, pero de algo yo estoy seguro, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará, porque menguar es un proceso de crecimiento y es Dios el que te está menguando. Aleluya. Sí que es posible que unos días tú te sientas mal y otros días te sientas mejor espiritualmente. Es posible que hoy tú te sientas como que estás levitando y que ya llegaste al cielo. Y otros días te vas a sentir como que tienes 2 pies puestos en el infierno. No uno, los 2. Pero es ahí cuando tú tienes que entender que sin importar, escúchame bien, es ahí donde tú tienes que entender que sin importar tu estado de ánimo, Dios no te va a dejar hasta que termine la obra que comenzó en ti, porque Él es quien te está menguando. Sí, Señor, aleluya. Todos tenemos momentos en la vida donde pensamos que estamos estancados, que no crecemos. A mí me pasó físicamente, yo pensaba que yo no crecía. ¿Ah? Yo llegué a pensar inclusive que me iba a quedar enano. Y no hay nada malo con eso, no quiero que nadie se vaya a sentir mal, porque no, yo estoy hablando de mí. Entonces, imagínese usted un muchachito de 14, 15 años. Es más, imagínese un muchachito de 17 en la universidad, como les decía ahorita, con una lanita ahí, que no aparentaba la edad. Que yo estoy seguro que cuando yo les diga que yo tengo 60 años, ninguno de ustedes me lo va a creer. Se quedaron calladitos toditos, así que todos están en disciplina porque parece que sí lo creyeron. Pero todos tenemos esos momentos donde pensamos que estamos estancados. En esos momentos, ahí, en esos momentos de aparente estancamiento, donde nosotros podemos caer, es donde nosotros podemos caer, escúchame bien, en esos momentos de estancamiento es donde nosotros podemos caer en la mentira de que Dios va a hacer su parte y yo hago la mía. Bendito Dios. Porque es que al ser humano le gusta decir que ha hecho algo para contribuir con lo que Dios quiere hacer. Tenemos un orgullo tan bien arraigado que nosotros queremos estar en todas. Y si Dios está trabajando en mi vida, Él hace la suya y yo hago lo mío. Pensamos que contribuir con lo que Dios hace es importante. Porque en nuestra humanidad eso suena con sentido. Eso suena piadoso.
Y suena hasta cierta manera suena justo. Pero la verdad es que usted y yo no podemos con la idea de que tener que menguar en un proceso de crecimiento y que es solo por su gracia, simplemente porque estamos acostumbrados a que nosotros nos tenemos que ganar las cosas por nuestros esfuerzos, porque si no, no nos las merecemos. Bendito Dios. Entonces el sistema te alimenta el ego. El sistema te lo alimenta. Fuiste el empleado del mes. Y allá ponen una foto tuya porque fuiste el empleado del mes. Y allá se te sube esa cosa. Y está bien, no estamos hablando de que no haya reconocimiento ¿verdad? por tu esfuerzo, por tus labores. Pero es que tú no puedes traer eso a la iglesia, porque eso no lo puedes traer a tu vida espiritual. Porque en tu vida espiritual esto no trabaja por esfuerzo. Digo, por el esfuerzo tuyo. No trabaja así. Porque estamos acostumbrados a ganarnos las cosas y nos olvidamos de lo que dice Filipenses capítulo 2, verso 13. ¿Sabe lo que dice allí? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. ¿Viste? No tiene nada que ver con tu esfuerzo. Gracias a Dios. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Escúchame bien. La Biblia dice que nosotros somos hechura de Él y que fuimos preparados para caminar en las obras que Él preparó de antemano. Las buenas obras que Él preparó de antemano. Así que para avanzar en nuestro proceso de crecimiento, escúcheme bien, tenemos que enfocarnos en Cristo. Sí, Señor, aleluya. Para que sea Él quien nos mengue. Y a medida que Él nos va menguando, nosotros podamos manifestarle a Él mientras nos relacionamos con los demás. Escúchame bien, no permitas que te acoja el pensamiento, la idea de que estás estancado, que no estás haciendo nada para menguar. No. Aunque no te des cuenta, óyeme bien, el cambio está ocurriendo. Aunque tú no te des cuenta, el cambio sí está sucediendo. Gracias, aunque Dios. tú sientas que tu vida es igual, que sigues tropezando con la misma piedra, Dios te dice hoy, tranquilo, estás en un proceso de crecimiento. Tu nivel de madurez es mayor que antes. Yo me estoy encargando de hacerte menguar. Gracias, Señor, aleluya. Aleluya. Entonces hay muchos que piensan que tienen que terminar lo que empezaron. Y cuando no pueden terminar lo que empezaron, se frustran porque quieren ser perfectos para ser aceptados por Dios. Óyeme bien. Tú no vas a terminar lo que empezaste porque primeramente no lo empezaste tú. Bendito Lo Dios. empezó el Señor. Amén. La Biblia dice que Él envió a su Hijo cuando aún eras pecador y murió por ti. Entonces, Gracias, Señor. tú no puedes terminar lo que no empezaste. Que lo va a terminar es Él. No te frustres. No te frustres. Yo no quiero decir que ahora, como Él es el que va a terminar la obra en mí, ahora yo voy a vivir como me dé la gana, ahora yo voy a vivir en libertinaje. Porque al fin y al cabo, no importa lo que yo haga, Él va a terminar la obra en mí. No, yo no estoy diciendo eso. Escúchame bien. Tampoco te estoy diciendo que te olvides de menguar. Lo que te estoy diciendo es que menguar es una obra de Él y no una obra tuya. Que Él comenzó la buena obra en ti y Él la va a perfeccionar. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Te estoy diciendo que nunca dudes que el Señor te ama. Amén. Gracias a Dios. Dios te ama como tú eres. Gracias, Señor. Tú no tienes que cambiar para que Dios te ame. Bendito Dios. Óyeme. Dios te ama como tú eres y no tienes que cambiar para que Dios te ame. Pero sí te voy a decir algo. Tienes que entender que va a haber un cambio. Sí, Señor.
Señor, aleluya. Puede ser un cambio doloroso, pero es necesario porque estás en un proceso de crecimiento, porque Dios te está igual. Santo eres Dios. Vas a seguir cometiendo errores. Vas a seguir metiendo las patas, si no, pregúntale a Popi. ¿Ah? ¿Por qué? Porque eres un ser humano. Eres un ser humano. Somos gente imperfecta. Personas J. Estamos en un hospital. Estamos en un proceso de crecimiento. Amén. Bendito Dios. Así fue que llegamos al Señor. Y así nos ama el Señor. Amén. Pablo dice en Colosenses capítulo 2, verso 6. Dice allí, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Bendito Dios. Óyeme bien. No, atiéndeme acá. La religión dice que vivas para Él. Y la Biblia no dice eso. La religión dice, ahora que tú eres cristiano, vive para el Señor. Ahora que tú eres cristiano, tienes que ser perfecto. Ahora que tú eres cristiano, tienes que ser santo. Tienes que ser santo. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, vivan en Él. No para, en. No es un mandato, es una invitación. Si conoces a Jesús, tienes el privilegio de vivir en Él. Amén. Te lo vuelvo a repetir. Si tú conoces a Jesús, tienes el privilegio de vivir en Él. Amén. Vivir en Él significa decir, Señor, así soy. Te pido que me perdone, que me salve, que me ayudes a vencer mi carne. Te voy a decir algo importante. La sangre de Cristo no coaguló. La sangre de Cristo tampoco se secó. Sigue estando disponible y fresca para quienes quieren recibir el perdón por sus pecados. Amén. Colosenses capítulo 2, verso 7, dice, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. ¿Cómo tú puedes estar lleno de gratitud si tú vives frustrado porque no puedes menguar por ti mismo, porque ni eres santo ni eres puro? Que tengas luchas no significa que tú estés alejado de Dios. Esto no se trata, y te lo voy a decir, yo sé que me pueden llamar hereje, pero esto no se trata de ir al cielo. Se trata de vivir una vida a través de la cual tú manifiestes la vida de Cristo para testimonio a los que se pierden, para que ellos entiendan que también tienen la misma oportunidad que tú, que al igual que ellos tú también cometes errores, pero sigues agarrado de la mano del Señor, entendiendo que menguar es un proceso de crecimiento y es Dios mismo el que te está menguando. ¿Cuántos pueden darle gloria al Señor? Señor, gracias a Dios. Escúchame bien, si alguno de los que está aquí o los que nos están viendo a través de las redes sociales o quizás nos vean después, se sienten frustrados porque a veces sucumben ante la debilidad de la carne, o se frustran porque entienden que no son perfectos, que no eres la mejor persona de lo que tú fuiste el año pasado. Si a lo mejor tú piensas que Dios no te ama porque no cumples con los estándares más altos de la religión, si estás pensando que estás estancado y no has menguado lo suficiente, Dios te dice en esta mañana, no te rindas, aleluya, no te rindas, sigue hacia adelante, porque menguar es un proceso de crecimiento y no es asunto tuyo, sino asunto de Dios. Amén. Dios te va a fortalecer. Y la gracia que te trajo a la salvación
es la misma que te va a mantener hasta el fin. Gracias, Señor. Gálatas 5, verso 1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Si tú tienes dudas, simplemente lee la Biblia y te vas a dar cuenta de que está llena de personas imperfectas con las que Dios hizo cosas y por medio de quienes Dios hizo cosas también. Gente imperfecta. La Biblia no es un libro de gente santa. Bendito Dios. Pedro era un bravucón y negó al Señor. Y sin embargo, Jesús no le mencionó la traición. Jesús le dice: me ama. Pedro, a lo mejor te pensaste que estabas listo porque caminaste 3 años conmigo, pero aún tú no estabas listo. Estás en un proceso de crecimiento y yo te estoy menguando. Bendito Dios. Quítele el nombre de Pedro y ponga el suyo. Ustedes están menguando porque menguar es un proceso de crecimiento y Dios te está menguando. Estás cambiando y Dios te ama como tú eres. Dios te va a usar a pesar de tus errores, te va a usar porque no se trata de ti, se trata de Él. Tenemos que ser auténticos y no hipócritas. Sí, Señor. Queriendo mostrarle a la gente alguien que no somos. Quererte perfeccionar por tus propias fuerzas. Óyeme. Querer menguar porque tú entiendes que es proceso tuyo para perfeccionarte, para que Dios te ame. Quererte perfeccionar por tus propias fuerzas es querer robarle la gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9, dice allí: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Santo. Estás menguando porque menguar es un proceso de crecimiento. Dios te está menguando porque la buena obra que comenzó en ti la perfeccionará. Amén. Estemos puestos de pie. Gloria a Dios. Padre, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te alabo, Dios, y te exalto. Gracias, Señor, porque tú eres el que comenzaste la buena obra en nosotros y eres tú el que la perfeccionará. Gracias, Señor, porque dentro de mi caminar cristiano tú estás conmigo ayudándome. Dentro de mi caminar cristiano, menguar no es otra cosa que un proceso de crecimiento que es cosa tuya y no mía. Que eres tú el que me estás menguando para que Cristo se crezca en mí, para que los demás puedan ver a Cristo a través de mí. De eso es que se trata. Y yo te doy las gracias. Padre, yo te pido en esta hora que aquellos que nos están viendo a través de las redes, si hay alguno que en esta hora este mensaje tocó su corazón, Señor, y desea seguir tus caminos, desea que tú seas quien dirija sus pasos, desea que tú seas quien le mengüe, que nosotros, Señor, a través de las redes podamos recibir ese mensaje, que pueda elegir a Iglesia Pacto de Gracia como el lugar donde ha de menguar para que tú crezcas en él. Aquellos que ponen sus peticiones allí, Señor, obra conforme a tu voluntad y que ellos puedan ver tus manos obrando en todo el proceso de la prueba. Que puedan entender que la prueba no vino para matarnos, sino para ayudarnos a crecer y madurar en ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué te parece si le damos un aplauso al Señor? Vamos. Un aplauso fuerte. Aleluya, aleluya. Bendito Dios. Somos la congregación Iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651, en el barrio Atoarriba, en Arecibo, al lado del San Luis Pain Center y del Taller Padrón.
Nuestro teléfono es el 787-326-4729. Puede encontrarnos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Puede encontrarnos en nuestra página web www.pactodegracia.com. ¿Amén? Así que a todos los amigos que se sintonizaron con nosotros a través de Facebook, sean bendecidos hasta la próxima vez que nos volvamos a ver. Amén.